Satanás también dice, escrito está. Cristo también dice, escrito está. Yo te hago una pregunta, entonces, ¿cómo es eso? Satanás, la serpiente también dice, está escrito. Jesucristo dice, está escrito. Ustedes se han puesto a pensar eso. Pero si en la Biblia, con la misma Biblia está hablando, sí. No, el pastor de la iglesia nuestra ya también toma la Biblia y con la Biblia habla y también con la Biblia. Oye, yo recuerdo cuando, no sé de ustedes, pero a mí me pasó una historia. Me fui a hacerme limpiar con los brujos, sí. Porque tenía mucha mala suerte. Obviamente antes de ser creyente, ¿no? Sí. Ya era hijo de cristiano, pero me dijeron que la mala suerte, entonces que me fui a hacer limpiar. Y el brujo, limpiándome, él mencionaba la palabra de Dios. Sí. Él mencionaba la palabra de Dios. Y hablaba de la... No sé, levanten la mano los que ustedes tuvieron esa experiencia, ¿sí? No tengan miedo, ¿eh? Ahí está, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí. Y mencionaba la palabra de Dios. Y hablaba de Dios, de Cristo, tanta cosa, que sí, que los 7 espíritus guían, y sé cómo, el Espíritu Santo, y Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la Biblia mencionaba de la Escritura, sí. Entonces yo decía, es lo mismo. El diablo conoce la Biblia, él sabe citar la Escritura. Sí, por esa razón, mi amado hermano, que un mensaje... Para escuchar un mensaje de la palabra del Señor, tiene que tener contextualización bíblica para que sea bíblica. Caso contrario, no. ¿Por qué? Porque el diablo también utiliza, escrito está, también dice Satanás. Y cuando yo miré eso, dice, caramba, escrito está. Y él dice, escrito está también. Ya lo vamos a leer más adelante. Así que, utiliza la Biblia de lado y lado. Recuerda que Eva dijo, Dios dijo la palabra. Con que Dios os ha dicho la palabra. Y así fue, es una guerra de simientes hasta el día de hoy. Antes de que entremos en la tentación de Cristo, es preciso saber qué hubiese pasado si el Hijo de Dios hubiese convertido una piedra en un trozo sencillo de pan. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiese convertido o no se hubiese convertido? Claro que sí. Y Cristo Jesús ni siquiera hacía falta que la piedra se convierta en pan, sino Él decía pan y el pan estaba aquí. ¿Recuerdan ustedes en la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Metió a la copiadora el pan y los peces y salieron full. Hay poder, suficiente poder. ¿Qué hubiese pasado si es que hubiese convertido en un pedazo inofensivo de pan? ¿Qué hubiese pasado? Ay, hermanos. Estuviéramos condenados por toda la eternidad, sin esperanza, sin Dios en el mundo, totalmente acabados. No tuviéramos esperanza. ¿Y sabes por qué razón te digo que no tuviéramos esperanza? Porque no existe en la Escritura otra profecía que diga que si es que esa simiente no aplasta la cabeza, vendrá otra simiente. No hay. Entonces, si ya no hay más esperanza, porque esta simiente, hermanos, solamente, pero ¿qué te puede costar solamente decir a esta piedra que se convierte en pan? ¿Qué es un pan? ¿Qué es un pan? Nada. Oye, en una buena hambre, un pan para ti, ¿qué es? Nada. A menos que sea un panzón. Sí, pero no es nada. No es nada, un pan no es nada. ¿Qué pecado puede ser eso? Si Cristo Jesús hubiese dicho, claro que soy hijo, mira, da pan, come.
no hubiese habido ni siquiera la segunda tentación ni la tercera tentación. Con eso bastaba para que el postrer Adán también fracasase. Por lo tanto, mira esto, no se trata de un pequeño, inofensivo pedazo de pan, sino que se trataba de la responsabilidad de la salvación de la raza humana. Se estaba jugando la eternidad de la creación de Dios, de la descendencia de Adán, del hermano menor que fue derrotado. Se trataba de una responsabilidad muy grande. Ahora en el desierto, todo el plan eterno de Dios está ligado y pende de un bocado de pan. Todo el plan de Dios pende de un bocado de pan. Solamente que convierta en pan, y un bocado de pan, lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Un bocado de qué? De esa fruta prohibida. No dice que comieron todo el árbol de la fruta prohibida, sino que un bocado de pan comió y sucedió lo que sucedió. Pero ¿de qué se trata entonces? ¿Se trata de comida o de qué se trata aquí? Hermanos, se trata de creerle a Dios o no creerle a Dios. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de qué tanta confianza tiene el ser humano en la palabra de Dios y qué tan fácil puede dejarse de mover de la palabra de Dios. Eso sucede hasta el día de hoy. ¿Qué tan fácil te mueven de la palabra de Dios? ¿O qué tan fácil pueden corromper la palabra de Dios y tú puedes decir amén? ¿Qué tan fácil puedes decir amén a todo no sin antes ir a la Escritura y confirmarlo en contexto de toda la Escritura? ¿Qué tan fácil es ahora? Sobre todo en una sociedad que ya la lectura se ha vuelto... ya nadie quiere leer. Solamente quieren ver memes, nada más. Nadie quiere leer ya. Muy bien, entonces... no se trata de dar una mordida a una fruta o a un trozo de pan. Se trata de confiar en Dios, de creer en Dios, de creerle a Dios y sobre todo, de tener a la palabra de Dios como la parte fundamental de toda nuestra vida. De eso se trata. Muy bien, ahora sí, vamos allá. Mateo 4, versículo 3. Vamos ahí, vamos a mirar las tres tentaciones. Vamos a las tres tentaciones. En primer lugar, desde el verso 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya miramos que el Espíritu Santo es el que le unge y Él también le lleva para ser tentado por el diablo. Pero hay un detalle, después de haber ayunado, no antes de haber ayunado, sino después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Ahora, hay un detalle allí, dice que Jesucristo tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo necesidad. Y la tentación viene de acuerdo a la necesidad. Lo contrario a lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Tenía necesidad Eva? No. ¿Adán tenía necesidad? Tampoco. Y entonces la tentación vino sin necesidad. Solamente hubo convencimiento nada más. Ahora Jesucristo acá está en una extrema necesidad. Él tiene hambre. 40 días sin comer, tiene un hambre. Una hambre muy grande. Así que tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás. Y dice el versículo 3. Dijo de la siguiente manera: si eres hijo de Dios, poniendo en tela de duda ¿a qué? ¿A Jesús? A la palabra de Dios. Porque anteriormente dijo: tú eres mi hijo amado. Y ya dijo que era hijo amado. Como dijo Dios a Adán, ¿no? Adán, tú eres el Señor y amo de todo. Todo puedes comer. Está autorizado para que pueda comer todo. Pero de ese no. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol, tergiversando la palabra. De la misma manera aquí. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Aquí empezó, ¿sí? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la defensa de Jesús, de manera inmediata. No titubeó nada.
Pero lo más curioso es que el Padre le lleva al desierto, en el desierto le hace tener hambre y luego de tener hambre le coloca frente a Satanás. Satanás viene allí, ataca justo en el lugar más necesitado. Y ahora Jesús responde con una certeza, ¿no? Escrito está, notarás esto, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.